Saludos a todos, vamos a hablar hoy acerca del clima. Cuando nos referimos al clima de un lugar, en realidad suele pasar que confundimos el término con la descripción del tiempo, ¿ya? Por lo que es importante que en primer lugar nosotros aclaremos estos dos conceptos, ¿ya? Cuando hablamos de tiempo, nos referimos a las características que presenta la atmósfera en un sitio y en un momento determinados. Eso también se conoce como tiempo meteorológico, ¿no? Cuando hablamos en cambio del clima, se relaciona el conjunto de datos que se han recopilado en una época larga, en donde se registran diferentes tipos de tiempo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo, podemos hablar de los días, ¿no? Si es que en el martes está soleado, si es que en el jueves está lluvioso, si es que el sábado está nublado con tormentas eléctricas. Mientras que cuando nosotros hablamos de clima, podemos decir que es el invierno, el verano, el otoño, ¿no? Es el conjunto de estos tiempos. Ahora, todos los días nosotros, bueno, podemos ver en esta parte derecha de su pantalla, nosotros tenemos una tabla que tiene un boletín meteorológico en el que se determina cuál es la temperatura máxima, la temperatura mínima, si es que va a ser sol, si es que va a estar lluvioso, cuánto es el nivel de humedad que va a haber en cada día. Entonces, la información recopilada está orientada a los distintos elementos del clima, como la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la velocidad del viento y la humedad. Todos estos factores del clima van a modificar el clima, van a determinar si el día va a estar nublado o si va a estar soleado. Ahora, hay diferentes factores que modifican el clima. Entre estos nosotros vamos a empezar con la latitud. Cuando nosotros hablamos de latitud, nosotros sabemos que es la distancia entre cualquier punto a la línea ecuatorial. ¿Ya? La zona ecuatorial tiene una forma ensanchada. Esto hace que las masas de aire se calienten más y el calor disminuya conforme avanza a los polos. Ok, es por eso que, bueno, en las zonas ecuatoriales, precisamente en nuestro país, hay mayor contenido de humedad. Ahora, vamos a hablar acerca de la altitud. Cuando nosotros hablamos de la altitud, nos referimos en realidad a la altitud respecto al nivel del mar. Y este es un factor que afecta tanto la temperatura como la presión atmosférica y a la distribución de las precipitaciones, es decir, de las lluvias. Mientras más altura presenta la región, su temperatura disminuye y las nubes pueden chocar con las montañas, produciéndose mayor cantidad de lluvias. Otro de los factores que modifican el clima es la cercanía al mar. En las cercanías al mar hay mayor humedad. A medida que un lugar está más alejado de una masa de agua, las variaciones del clima son mayores, ¿ya? Luego, hablemos del relieve como otro de los factores que modifican el clima. Es decir, que las diferentes formas que presenta la corteza terrestre inciden en el clima, debido a que constituyen barreras naturales para la circulación de aire. Sí, nosotros sabemos que en los valles, si nosotros estamos en el valle, quiere decir que estamos alrededor de varias montañas y eso hace que en este valle se sienta un clima mucho más cálido, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hablar un poco de las corrientes marinas. Nosotros decimos que las corrientes marinas son masas de agua que se mueven dentro de los océanos en diversas direcciones y distintas profundidades. Se pueden definir como los ríos dentro del océano. Las corrientes marinas influyen en el clima y la productividad de las aguas debido a que movilizan grandes cantidades de nutrientes y transportan energía en forma de calor también. La presencia de las corrientes marinas se debe a diferentes factores. ¿Ok? Como nosotros podemos ver en la diapositiva anterior, hay diferentes factores que modifican el clima. Entre ellas son el efecto Coriolis, los vientos, la forma de ubicación de las costas, la salinidad del agua, ¿ya? Pero dentro de esto nosotros también podemos ver que hay temperatura en el agua. Ahora, las corrientes marinas se distinguen por una serie de propiedades que las diferencian. ¿Okay? La temperatura del agua influye y modifica el clima en las zonas costeras. Las corrientes calientes se trasladan desde la zona ecuatorial a los polos, mientras que las corrientes frías llegan de la zona ecuatorial y refrescan así los climas.
¿Ya? En el hemisferio norte se desplaza desde la zona ecuatorial hasta el norte en sentido de las manecillas del reloj. En cambio, en el hemisferio sur, el movimiento contrario a las manecillas del reloj, desde la zona ecuatorial hasta el sur, ¿no? Regula la vida en los océanos, distribuye las especies y todo esto de acuerdo a su adaptabilidad. Al desplazarse la corriente fría hacia el oeste pasa por la región insular y modifica el clima, la temperatura, permitiendo la existencia de especies propias de las zonas frías como son los pingüinos o los lobos marinos que nosotros podemos ver en gran cantidad en las Islas Galápagos. Y bueno, dentro de estas corrientes tanto frías como calientes, nosotros podemos observar las corrientes marinas del Ecuador. Y estas corrientes, bueno, en nuestro país la presencia de estas corrientes marinas se produce en forma alternada. La corriente fría de Humboldt llega a las costas del Ecuador en el mes de mayo y se mantiene más o menos hasta octubre. En cambio, la corriente cálida del Niño o contracorriente ecuatorial también se le conoce, lo hace entre los meses de diciembre hasta abril. Ahora, vamos a hablar un poco de la corriente cálida del Niño. Esto ocurre todos los años y es que las aguas cálidas que transportan establecen el inicio de la estación cálida y húmeda en la costa. ¿Ya? La temperatura favorece a los procesos de evaporización que logran la formación de grandes nubes desencadenando lluvias intensas. Influye también en las especies de aguas dulces como el pez dorado, el atún, el camarón rojo, entre otros. La corriente del Niño se encuentra con la corriente fría de Humboldt y se desplaza hacia el oeste coincidiendo con la época invernal de la zona costera. Cuando la temperatura de esta corriente se eleva, ocurre que se conoce como el fenómeno del Niño y esto sí afecta a nivel mundial. Ahora, el fenómeno del Niño se da por la intervención de varios factores, ¿ya? Que llevan al aparecimiento de lluvias torrenciales en la costa sudamericana del Pacífico, ¿no? Mientras que las zonas orientales de Asia y Australia, este fenómeno más bien se produce sequía. Ahora, el fenómeno del Niño produce reducción de velocidad en los vientos, acumulación de las aguas cálidas, reducción del ascenso de las aguas frías, ¿no es cierto? Las aguas torrenciales de la costa sudamericana también ayudan, o sea, bueno, pasa por ahí, ¿no? La falta de agua fría en la superficie oceánica reduce la presencia de nutrientes que afectan a la vida en el ecosistema marino, pues la cantidad de plancton se aminora y muchas veces las especies de peces mueren por hambre también. El fenómeno del Niño es considerado como un impacto negativo ya entre las zonas costeras con consecuencias que incluso pueden llegar a ser catastróficas. Las labores de pesca se ven afectadas, las aves marinas no logran conseguir suficiente alimento, en general la fauna marina disminuye en realidad. ¿Ya? En un momento se pensaría que las lluvias podrían ser beneficiosas, sobre todo para las zonas desérticas, pero se encuentran, que obviamente nosotros encontramos en Manabí y Santa Elena, pero en realidad es la intensidad de la lluvia tan grande que daña los cultivos y desestimulan las actividades agrícolas. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la corriente de Humboldt. Y esta corriente es una de las corrientes de agua fría más importantes del mundo que se origina en el Pacífico Sur. Es considerado como una fuente rica en nutrientes y el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico también posibilita el incremento de la fauna marina por la gran cantidad de nutrientes, como ya les comenté. La corriente de Humboldt provoca la disminución de temperaturas de los climas tropicales de las costas, que normalmente deberían ser más altas y modifica así la precipitación en toda la región. También genera escasez de lluvias, también genera desiertos costeros fríos y niebla que permite el desarrollo de la flora, ¿no es cierto? Junto con la corriente fría de Humboldt viene el fenómeno de la Niña, ¿ya? Que se identifica por temperaturas más frías de lo normal en la zona del Pacífico y debido al aumento en la intensidad de los vientos alisios. Ok,